Saludos, salutacions, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo no sé si es porque hay poco movimiento aéreo a nivel comercial o qué, pero hay mucha actividad en otros campos. Y sobre esta cuestión, tema OVNI, tema UFO, hoy trataremos aquí en Sapiens. Saludamos a Artur Oms. Artur, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues muy bien, aquí, con las temperaturas un poco bajas, menos mal, ya ha llegado el invierno, pero ahí estamos. Lo bueno del invierno es que te abrigas y ya está. En verano, por mucho que te quites la ropa, el calor sigue ahí. Artur, tenemos de hace unas 3 semanas hacia aquí, cada vez más están viendo aquí en la zona de los Pirineos y concretamente en el Principado de Andorra, anomalías aéreas. Vamos a decirlo así. Se están viendo luces, hay grabaciones en las cuales no hay una explicación lógica. Sabemos todos que tenemos un trazo de paso de aviones comerciales que se dirigen de España hacia Francia, pero que no va por esta trayectoria y que hay grabaciones. Hay objetos voladores no identificados. Y nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues sí, Ferran, la verdad es que sí. Mira, ayer mismo un amigo mío, Claudio, me enviaba un vídeo bueno, donde se veía claramente un objeto volador no identificado. Yo estuve mirando en ese momento el rastreo de satélites que pasan sobre nuestro país, no vi ninguno. La ISS pasaba un poquito más tarde y bastante lejos nuestro, bueno, que es muy visible. Y la verdad es que no supe decirle qué era, porque, bueno, es difícil, ¿no? Decir qué es una luz que está cruzando encima tuyo a una altitud tampoco no muy elevada, que no sabes lo que es exactamente, no es un satélite, no es un cometa, porque los cometas todos sabemos cómo pasan de rápido, difícilmente es un dron, no sé, son cosas que, bueno, que están sucediendo, que evidentemente no las podemos negar y están ahí. Yo recuerdo que rondaba un viernes a las 23:15 horas de la noche en un frío invierno de 1985 que ya hubo una extraña anomalía en el cielo que vio mucha gente y de la cual soy partícipe, que es algo que vamos a hacer un poco el método científico, ¿no? Descartando por descartes, dices, bueno, aquello tan grande no era un Zeppelin. Aquello que pasó tan lentamente no era un helicóptero, ni una avioneta, ni nada, porque lo sorprendente es que quedaron el cielo en una trayectoria muy, muy marcada, iluminado, en plena noche, y además que fue visto por muchas personas, y lo curioso es que decibelio cero, o sea, no hacía en absoluto ruido en el regazo de la noche, ¿no? Y siempre hay extrañas... Bueno, de hecho, esta zona de los Pirineos siempre ha estado marcada por visualización de ovnis, objetos voladores no identificados, Artur. Sí, la verdad es que los Pirineos tienen una larga trayectoria en este sentido. Yo estuve hablando, te comenté ya hace tiempo con unas personas que decían que antiguamente en los Pirineos se habían visto muchos avistamientos y que podría ser porque algunas de estas naves, estas extrañas naves provenientes de otros planetas, quizá vinieran aquí a buscar algún mineral que les permitiera continuar sus viajes galácticos. No lo sabemos, o quizá agua, ¿no? Porque tenemos que recordar también que estos OSNIs, los objetos submarinos no identificados, voladores no identificados, lo que hacen es que se sumergen en el agua y vuelven a salir. Es quizá también el agua una fuente, un combustible, una fuente para que estas naves se puedan desplazar. No lo sabemos, pero bueno, aquí se han visto muchas luces, ¿eh? De hecho, hay muchas leyendas en el Pirineo de luces que entran en lagos, que vuelven a salir, historias de personas mayores que se transmiten de generación en generación. Y la verdad es que esto es lo que no falta justamente en los Pirineos. Leyendas sobre extraños objetos voladores que se ven y bueno, se continúan viendo a fecha de hoy en el firmamento. Artur, incluso hay algún texto antiguo que habla en una zona concreta de que se veían serpientes de luz que subían y bajaban. Esto, estamos hablando de textos de la época prácticamente medieval aquí en Andorra. Sí, estamos hablando de textos que tú bien decías, pues se han legado, se han dejado en el patrimonio de la historia de Andorra
y son textos, pues evidentemente, pues que están ahí, que bueno, la propia leyenda que envuelve al lago de Engolasters, ¿no? Donde se dice que es un lago que engole o engulle los astros. Hay muchísimas leyendas en Andorra que hacen referencia. Bueno, Andorra es un país de leyendas, que muchas veces las personas dicen, ostras, Andorra, no, Andorra es un país de muchísimas leyendas. Y la verdad es que siempre ha habido una cultura bastante importante en este sentido. Podemos hablar también, por ejemplo, de leyendas de la Dama Blanca, que también hay, leyendas de hostaleras maléficas, que también las hay, leyendas de lobos, que también las hay, y, como no, pues también hay leyendas de objetos voladores no identificados, así como también de viajeros en el tiempo, que las hay también en Andorra. O sea que también tenemos leyendas de personajes que pueden venir de otras dimensiones, de mundos paralelos, etcétera. O sea que estamos ante, no sé el motivo por el cual nos da un poco de grima hablar de estos asuntos a veces aquí en Europa, quizá porque nos sentimos un poco más ridículos, pero en Norteamérica son cuestiones tan banales como ir a comprar una barra de pan. El hecho de que se haya visto un objeto volador no identificado. Aquí en Europa pues somos más restreñidos en este aspecto y quizás somos más no somos tan abiertos, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de que tú hables de un objeto volador no identificado pues te supone que te encasillen o te etiqueten en un grupo de personas pues que no está bien de la cabeza, cuando, hombre, pues tenemos que reconocer que estos objetos voladores no identificados existen y que evidentemente ahora, Ferran, tal y como tú ya sabes, son una preocupación oficial por parte de todos los países, prácticamente todos los países que tienen grandes ejércitos, como el país norteamericano, Estados Unidos de América, Japón, Rusia, China. Todos estos países están lanzando programas de protección espacial frente a diversos eventos que podrían venir del espacio, como por ejemplo meteoritos o también objetos voladores no identificados que quisieran de alguna forma invadir el planeta Tierra. Tenemos que decir que, por ejemplo, Ferran, hace muy poco, investigadores de la Universidad de Cornell han afirmado que hay más de 1000 estrellas que tienen visión directa con nosotros. Es decir, es como si ahora mismo tú y yo salimos al balcón y estamos a 100 metros de distancia y nos podemos saludar porque nos vemos directamente. Pues habría más de 1000 estrellas que tienen visión directa de nuestro planeta, del planeta Tierra. Mira, Artur, tenemos una llamada de una persona que nos va a reportar algo tan insólito como increíble y lo remarco, certero. Saludamos. Hola, buen día, buenos días. Hola, buenos días, Ferran, un saludo, y buenos días, Artur. Encantadísimo de estar con vosotros. Es un placer y un honor que podamos compartir contigo algo que ya os puedo decir, amigos y amigas oyentes, que sucedió también en estas tierras, nuestras queridas tierras de Andorra. Explícanos el caso, por favor. Sí, Ferran, mira, yo tengo un compañero, un amigo mío, que es miembro de las fuerzas de seguridad de aquí del Principado, y él, sabiendo que a mí me gustan todos estos temas, me comentó una vez que hace unos años, haciendo una... Bueno, pues la policía fue requerida por una persona y aquí en Andorra, exactamente en el pueblo de Santa Coloma, y bueno, hubo una patrulla que se desplazó porque esta persona decía que encima del tejado de su casa pues había escuchado unos ruidos y que al salir al exterior a ver lo que pasaba, pues afirmaba que había visto unos niños con la cabeza muy grande encima del tejado. Según este amigo mío, pues aquella persona estaba bastante asustada. Y dijeron que insistía en el hecho que eran unos niños que estaban encima del tejado, que los pudo ver, que tenían la cabeza muy grande, desproporcionada en relación al cuerpo,
Y lo que sí me dijo este compañero, este amigo, es que tanto a él como al otro miembro del cuerpo de seguridad que le acompañaba, lo que más les impresionó fue pues que había en esa zona una serie de huertecitos, y que y en los huertecitos había perros, y que los perros ladraban y aullaban de una manera desproporcionada. ¿Quieres decir que eh, estos niños con una extraña cabeza podríamos estar hablando de algún tipo de... descartando que fuera una broma de muy mal gusto, que dudo que hayan niños que se paseen por los tejados de la casa, pienso que y creo entender que era de noche. El rostro de la cara de la persona que se puso en contacto para requerir ayuda o auxilio, ¿cómo los describía? Pues mira, sí que es cierto que tal como me dijo él, fue sobre las 2, las 3 de la mañana, un día entre semana, y aquí en Andorra, bueno, los que vivimos aquí sabemos que en Andorra por la noche, entre las 2 de la mañana, pues poca gente se ve y menos niños, ¿no? Pero lo que sí que me dijo es que aquella persona se veía bastante asustado, e insistía en lo mismo, ¿eh? No había manera de que cambiara el discurso respecto de que lo que había visto eran unos niños encima del tejado, y que con una cabeza muy gorda, según la expresión que utilizó este hombre, una cabeza muy gorda, y que se veía muy afectado, muy asustado. ¿Podríamos estar hablando de que 57 especies que tienen identificadas y catalogadas el ejército de Estados Unidos con el nombre de grises? ¿Podría ser? Pues yo creo que sí, ¿no? Como persona que me gustan estos temas, la descripción concuerda, ¿no? Con una de esas especies de los grises, ¿no? Bajitos y con la cabeza desproporcionada. Sí, efectivamente. ¿Mostraron en algún momento algún signo de hostilidad? No, si no recuerdo malamente, cuando este amigo me explicó el tema, dijo que aquel hombre, lo que recuerda cuando los vio, o lo que recordaba cuando los vio, es que enseguida desaparecieron. Y lo que sí que me insiste, amigo mío, es que lo que a ellos les impresionó fue el cómo ladraban los perros, cómo aullaban los perros, ¿no? De una forma exagerada, muy exagerada, ¿no? Bueno, sabemos que los perros siempre son fieles guardianes de lo que ellos consideran, pues bueno, una propiedad, y si estaban realmente asustados, ladrando, aullando a estas horas de la noche, de bien seguro que debían estar muy inquietos ante estos seres que se están moviendo por por la propiedad, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Yo personalmente la conclusión que he sacado, o que saqué en su momento, sobre todo era el miedo, ¿no? El miedo de la persona, ¿no? Tal como me lo explicaron, y la reacción de los perros, ¿no? Era algo que a los mismos miembros de aquella patrulla de la policía, pues les impresionó, ¿no? Estamos hablando de que alguien se puso en contacto con la policía, una persona mayor de edad. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos un caso más de las muchas decenas de casos que se han visto y vivido aquí en el Principado de Andorra. Darle muchas gracias, caballero, por ponerse en contacto con nosotros y explicar este extraño fenómeno que a día de hoy, pues bueno, puede atender con los conocimientos que tenemos a una manifestación de algunas entidades no humanas, de bien seguro. Sí. Nada, pues muchas gracias a vosotros por permitirme poder explicaros este caso. Muchísimas gracias, repito. Artur, pues la verdad es que hay muchos casos, ¿no? Es lo que decías tú, si ¿quién no ha visto algún tipo de fenomenología? A mí particularmente la de 1985 me marcó tanto que cuando dije el día que acabe de estudiar tengo que meterme en estos campos a ver qué es lo que vi y qué es lo que no oí en aquel viernes a las 23:15 de la noche de 1985. Artur, un caso realmente fantástico que esta persona nos acaba de explicar y que me gustaría que hicieras el análisis, por favor. Bueno, Ferran, es un caso que me recuerda mucho al de Hopkinsville, no sé si se recordarás, en 1955,
en una granja en Sutton, donde los propietarios de la granja llaman atemorizados a la policía se desplaza allí. Bueno, incluso ellos, los propietarios de la granja, llegaron a decir que llegaron a disparar a estos seres que estaban en el tejado. Ellos los calificaron de unos seres muy bajitos, con una cabeza muy grande, unas orejas largas, unas orejas muy largas. Luego se llegó a especular con que podían haber sido búhos cornudos, pero lo que no cuadraba con esta explicación es que cuando les dispararon y los granjeros aseguraron que acertaron el tiro, y yo si un granjero me dice que ha acertado el tiro, yo no lo voy a dudar, porque conozco varios granjeros, y si un granjero te dice que el tiro ha sido certero, es que ha sido certero, ¿eh? Entonces, claro, lo que no cuadraba con esto es que cuando ellos dispararon, estos granjeros, a estos pequeños seres, sonaban como un sonido metálico, ¿eh? Entonces, bueno, de aquí también lo que relataba ese compañero, explicaba muy bien que no habían sido agresivos, sino que habían armado un gran alboroto, ¿no? Es lo mismo que sucedió ahí en Hopkinsville en 1955. De hecho, no fueron agresivos, pero sí que armaron un gran alboroto, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que ver un búho cornudo no debe ser fácil, ¿vale? Pero ver varios búhos cornudos encima de tu tejado, yo creo que casi prácticamente es una visión imposible. Por lo tanto, aquella gente, yo creo que no vieron búhos cornudos, vieron algún ser extraño, algún ser que no era de este planeta. Además, ellos dieron bastante detalle sobre todos estos seres que habían visto, y bueno, incluso llegaron a describir que tenían los brazos bastante largos, cosa que no cuadra con un búho cornudo, que evidentemente pues está con sus alas replegadas en la espalda. O sea que hay muchos casos que son muy similares en ambos avistamientos, ¿no? Claro, si uno también aquí analiza todo lo que es la cultura Hopi, que no había estado en contacto directo con ningún tipo de cultura mesopotámica, por ejemplo, vamos a encontrar en los jeroglíficos Hopi, vamos a encontrar cuestiones muy curiosamente muy parecidas a las que encontramos en Europa, cuando esas dos civilizaciones no se habían visto jamás, porque era prácticamente imposible en aquella época cruzar el Atlántico e ir hacia las Américas, con lo cual, hombre, yo estoy convencido, ¿no? Y esto me recuerda también a John Mack, que recopiló miles de bocetos, miles de dibujos en todos los continentes del mundo, cuando no existía Internet, y eran bocetos, eran dibujos que se parecían de forma extraordinaria. Es decir, estaban dibujando a estos seres, personas que ni se habían visto jamás, ni que habían sabido nada absolutamente de la ufología, y en aquellos años, evidentemente, pues aún la ufología estaba en sus albores, en sus inicios. O sea que, francamente, yo creo que son casos que son dignos de manual, ¿no? De la ufología clásica. Y bueno, estos pues se producen y no sabemos exactamente a qué se deben. También tenemos que decir, Ferran, que por ejemplo cuando miramos al cielo es muy difícil distinguir entre lo que es un objeto volador no identificado y lo que puede ser un satélite inactivo o basura espacial, simplemente. Bueno, y tenemos que, ya que estamos hablando de aquí, de casa nuestra, del Principado de Andorra, Artur, hay algo que quien no ha subido a un lago característico a dar un paseo, a hacer un poco de trekking, de footing o simplemente pasear, como es el lago de Engolasters, el llac d'Engolasters, que su nombre muy pocas personas lo saben, pero hace pocas décadas allí arriba no había nada. Es más, se hizo una especie de monorraíl para subir los trabajadores que después de la caseta del personal que empezó a construir el dique del lago de Engolasters, del llac d'Engolasters, dormían y subían con vagoneta porque no había carretera, había un caminito de estos de mulas de antes.
y antes allí no había nada. Y el nombre de Engolasters viene que se vio en su momento unas extrañas luces que bajaban del cielo, que parecía como si se posaran en lo que era aquella loma primigenia antes de construir el lago, y subían y bajaban. Y allí los lugareños que pudieron ver desde abajo del valle lo que sucedió, ya le decían, allí se engoleix els astres. Engolí, en catalán, es engullir, y los astros son las estrellas. Y claro, entendemos que no eran estrellas ni cometas que impactaban ni trozos de meteorito que daban allá. Unas luces muy extrañas en una época que prácticamente se iba con candil y velas, se vieron luces muy potentes que subían y bajaban, subían y bajaban. De aquí viene el nombre de Engolasters. Es como un pueblecito muy bonito que tenemos cerca de Andorra, ¿no? Que es Coll de Nargó. Su nombre atiende porque era el Coll de Na Aragó, Coll de Na Argó. Y todo tiene a veces un origen pues más que curioso. Engolasters, el lugar que se engullía los astros. Artur, ¿qué podría ser? Bueno, podrían ser muchas cosas. Podría ser también una visión sesgada que tenían las personas de aquella época porque no sabían identificar exactamente todas las estrellas en el firmamento. Podría ser también que hubiera dado la casualidad de que en esa vertiente hubiera cruzado un meteorito y debido a esa especificidad de ese recodo donde está el lago, pues parece como si hubiera engullido el astro, ¿no? Pero realmente a lo mejor no lo ha engullido, sino que simplemente ha sido un cometa, un meteorito que ha pasado. Esto podría ser la explicación racional, ¿no? La otra explicación no racional podría ser la que siempre hemos apuntado los ufólogos, los omnílogos, por decirlo de alguna manera, que es aquellas luces que entran en el agua y vuelven a salir. Tenemos que recordar que en Canadá se hizo una moneda conmemorativa justamente por un evento así. Aquel famoso ovni que entró en ese lago y volvió a salir. O sea, es una cuestión que se repite a lo largo y ancho de muchas culturas, de muchos países, y podría ser esa la explicación también, no solo la racional, sino también la más irracional o más omníloga. Y bueno, y ahí estamos, delante de algo, pues nuevamente, algo que no conocemos. Y esto, Ferran, me recuerda mucho a lo que te decía antes, ¿no? También que hoy en día es mucho más difícil identificar cualquier tipo de objeto volador no identificado, distinguir el grano de la paja, porque si uno mira la órbita terrestre, es para ponerse a llorar. Desde que se lanzó el Sputnik, que no había ni un solo desecho espacial, hoy en día, en 2020, hay un grave problema de esto. De hecho, tenemos que recordar que el 22 de septiembre, la Estación Internacional Espacial tuvo que hacer una maniobra enchufando sus cohetes de propulsión para evitar un desastre con un cohete japonés abandonado. Pues es que es tal la cantidad de porquería que hay orbitando sobre la Tierra que es completamente alucinante. Además, todos estos millones, podríamos decir, de despojos de satélites, cohetes, etcétera, viajan a más de 25.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, la fuerza cinética que arrastran es increíble. Un objeto de 10 centímetros puede causar más daño que una bomba atómica prácticamente. Por eso, hace tiempo, Ferran, nosotros hicimos un programa, no sé si lo recuerdas, de esas armas cinéticas que está desarrollando el gobierno norteamericano con barras de tungsteno. La fuerza cinética que tiene el hecho de poder lanzar desde 50 60 kilómetros de altura una barra cinética con tungsteno es increíble. Bueno, conocidas entre los más allegados a estos experimentos son las barras de Dios, que parece ser que la valentía que tenía Corea del Norte desafiando con sus misiles
sus países limítrofes, véase pues Japón, Corea del Sur, cuando Donald Trump dijo, pero ¿dónde va este Rocketman chuleando? Y a los pocos días algo sucede que Corea del Norte relaja, empieza incluso a hacerse amiga de Corea del Sur, de la administración de Donald Trump. Algo sucedió, porque aparte hubo un sismo muy extraño en una montaña que para ellos es sagrada. Sí, lo que sucedió, Ferran, lo contamos en su día. Yo tengo una gran amistad con un ex piloto de las Fuerzas Aéreas Inglesas, además que se jubiló recientemente, hacía muy pocos meses que se había jubilado cuando esto sucedió, y él me comentó que tenía el pleno convencimiento, porque así se lo habían hecho llegar a algunos de sus excompañeros, que se habían utilizado estas armas cinéticas en una montaña limítrofe con China de Corea. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que hubo un terremoto brutal. Yo estuve recabando los datos y efectivamente en aquellas fechas hubo un terremoto realmente increíble. O sea que, bueno, si uno retoma lo que estábamos diciendo, Ferran, tenemos que decir también que sí que es verdad que hay muchos despojos espaciales, pero la NUFORC, la organización norteamericana para la observación de estos eventos aéreos no identificados, publicó un informe mediante el cual decía que en este confinamiento ha habido un 51% más de casos OVNI, con lo cual, hombre, sí que es cierto que hay muchos debris, que dirían los franceses, mucha porquería espacial, pero esos objetos voladores no identificados continúan viéndose, ¿no? En septiembre del 2020, en Nueva Jersey, pues también la ufología, si queremos tener rigor, hay que decir las cosas buenas y hay que decir las cosas malas también, ¿no? En Nueva Jersey, en el 14 de septiembre del 2020, de pronto, unas personas que estaban conduciendo su coche tranquilamente por la carretera ven un objeto volador no identificado, empiezan a parar los vehículos y resulta que era un dirigible de Goodyear, que normalmente además no solía estar por esa zona, pero que en aquellas fechas estuvo por esa zona y evidentemente lo que pasó es que la gente la confundió. Tal como te decía ayer mismo, Claudio, un amigo mío, me envió un vídeo en el cual se veía una luz, pues que yo, aquí en Andorra, yo soy incapaz de decir qué era eso, no lo sé lo que era. Bueno, Artur, haz como hacemos los científicos, gíralo, di lo que no es y entonces llegarás a la conclusión. Lo que no era, y lo tengo muy claro, era un satélite. No era un satélite, vi muy complicado y muy difícil que fuera un dron, y no era un cometa, y no era ningún planeta, tampoco, porque la trayectoria que tenía era mucho más cercana a la Tierra y era algo que se veía mucho más cercano. De hecho, los drones, cuando es a tan alta altura y el tipo de luminosidad que tienen, ya se ve claramente que no es un dron. Esto está claro. Artur, me gustaría comentar algo que deben seguro las personas que viven aquí, que son de aquí o que están con nosotros y que nos escuchan de mucho más allá de nuestras fronteras, quizás desconozcan, pero subiendo, y esto se ve en Google Maps, subiendo al Coll d'Ordino, hay un punto muy extraño que pone Tauret, Taured. Con las vistas maravillosas que tiene, con aquella frondosidad de esos bosques, de los arándanos que hay silvestres por ahí, todo es maravilloso, pero hay algo que es extraño, Tauret. Y claro, Tauret, esto nos recuerda, si me permites explicarlo, y Artur, puedes compartir cuando quieras el análisis. Rondaba el año 1954, hacía una década que ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico ya, y en un aeropuerto de Japón, pues en verano va un señor, aterriza el avión y cuando le piden la documentación,
ven la policía de aduanas, de fronteras, del aeropuerto, y más en aquellos tiempos que estaban muy expectativos que no hubieran espías norteamericanos, etcétera, etcétera, que hay un señor que viene de un país que se llama Tauret, y se quedan así perplejos, no les sonaba, y con esto que cogen un mapa y dicen, a ver, ¿dónde está Tauret? ¿No? Que no sea un pequeño país de estos, una isla o así. Dice, no, aquí. Y marca con el dedo exactamente en Europa y en un punto concreto, en el Principado de Andorra. Arthur, ¿conoces la historia de este, podríamos decir, misterioso hombre viajero en el tiempo de Tauret? Pues sí, 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 la conocía, pero yo, como siempre digo, yo no soy un no creyente, soy un escéptico, que es muy diferente, ¿no? Entonces yo sí que es cierto que hay diversos lugares que se podrían ligar con ese nombre en Andorra, ¿eh? Pero yo creo que más bien aquí lo que pasó es que este buen hombre seguramente lo que tenía era que esconder alguna cosa y falsificó un pasaporte y puso Principado de Tauret o alguna cosa así, ¿no? No sé por qué, qué interés tenía este señor en viajar con un pasaporte de un país que no existía, o si fuera un viajero del tiempo, que podría haber sido también, yo qué sé, igual, mira, hay cruces en el universo, nunca podemos saber qué es lo que puede llegar a pasar, y Tauret a lo mejor fuera un país del futuro o del pasado que hubiera existido, en el lugar donde está ubicado Andorra. Además, este señor hablaba francés, ¿no? O sea, cosa que a mí me hace más sospechar que esto era una falsificación de un documento por parte de un ciudadano francés, y que lo que dice es que intentó entrar a Japón con un documento pues no oficial, ¿no? A mí me suena más de esto, pero a ver, si fuera un viajero del tiempo, podría ser, no lo sé. Realmente no hay evidencia física de los viajes en el tiempo. Sí que sabemos que en el acelerador de neutrones ahí en Suiza se consiguió un viaje en el tiempo pues estamos hablando de micronésimas de segundo, ¿eh? De micronésimas de segundo, y por lo tanto prácticamente podríamos hablar de viaje del tiempo y bilocación. O sea, una partícula que estaba en el mismo en diferentes lugares, prácticamente en el mismo momento, y que además pues la vimos en el futuro antes de que llegara al presente, ¿no? O sea, los viajes en el tiempo ahora mismo, los científicos tienen la teoría de que sí que puedes viajar al futuro, pero del futuro no puedes regresar al pasado. Es decir, es lo que dice la física, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la física teórica, ¿eh? Pues siempre estamos hablando de teorías. Y claro, este señor venía con un documento que se había emitido en Tauret. Yo creo, sinceramente, que esto es muy posible que pasara, pero que este señor lo que hizo es falsificar un documento. Yo estoy prácticamente seguro. La moraleja, Arthur, es que, bueno, dices, vale, falsificó un documento de identidad, vale. Se va a Japón. Allí, después de mucho discutir con la policía, no, que yo soy de aquí, y el hombre parecía autoconvencido de que era, no, que es que vengo de aquí. Los agentes de fronteras, bueno, dijeron, paramos el interrogatorio aquí, lo llevamos al hotel, que tienen pues habitaciones para casos podríamos decir, de presuntos delincuentes o así. Lo encerramos allá y mañana hacemos ya en comisaría un interrogatorio más profundo. Lo llevan al hotel colindante, lo ponen allí con vigilancia en la puerta, y al día siguiente, lo más curioso, que se volatizó este hombre. Y por la ventana, con los datos que tenemos, no pudo salir, no cabía aquel cuerpo de aquel hombre pues de edad avanzada, robusto, con barba, etcétera, no podía salir por la ventana. Podríamos decir, desmaterializó. Hay muchos casos de estos, de personas que, pum, desaparecen sin dejar rastro.
Lo que pasa, Ferran, que en este caso concreto yo no he sido capaz de encontrar ninguna evidencia histórica que me diga que eso sucedió. No he sido capaz de encontrar un acta policial de la policía japonesa, conforme a este señor se le llevó a uno. No he encontrado absolutamente nada, y muchas veces pues encuentras cosas cosas de cuestiones muy curiosas, ¿eh? Por ejemplo, sí que están las actas de cuando a Tesla se presentó la CIA y le requisaron todo el material en el hotel que vivía. Eso está en las actas. Y, de hecho, la familia de Tesla estuvo luchando muchos años para que le devolvieran la documentación, y al cabo de los años le devolvieron lo que les dio la gana la CIA, y algunas cosas en facsímiles, o sea, copias de los originales, ¿no? Que se quedaron ahí, pues no lo sabremos nunca, ¿no? Pero hay ciertos casos sobre los cuales hay documentación y es tangible, es documentación verificable, y en este caso pues es un poco como la leyenda de Engolaster, ¿no? Yo lo califico más un hecho no probado, no probado. Si algún día pudiéramos tener acceso al menos a esa documentación, pues hombre, esto sería lo interesante. Mira, Ferran, y referente a esto, porque yo no le voy a quitar credibilidad ni mucho menos, y te voy a explicar por qué. El hecho de que no tengamos pruebas de esto no significa que no haya podido pasarlo del hombre de Tauret, ¿eh? O sea, yo no soy un negacionista, soy más bien un escéptico, ¿no? Estamos hablando de Helen Sherman, que ella participó en una misión espacial, y a la cual se le hizo una entrevista, y se le preguntó sobre si ella creía que había vida extraterrestre fuera de la Tierra, ¿eh? Y entonces ella, fíjate la respuesta que dio, es interesantísima, ¿eh? Le preguntó a la señora que la estaba entrevistando y le dijo: oiga usted, ¿son los seres extraterrestres como usted y como yo? ¿Seres de carbono y nitrógeno? No lo sabemos. No lo podemos saber. Es imposible. Por lo tanto, quizás ahora en este momento haya seres extraterrestres y nosotros simplemente ni los estamos viendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no podemos negar aquello que no vemos y aquello de lo que no tenemos pruebas, pero sí que hay los efectos de toda esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿podemos negar que hay? No podemos negar que hay seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque vemos en muchas ocasiones los efectos de que hay seres extraterrestres. Bueno, esto hay una cita, ¿quién lo dijo? No sé si fue Carl Sagan, que dijo: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, claro. Exactamente. Por lo tanto, claro, y muchas veces también lo digo, ¿no? Hombre, es que no se ha encontrado tecnología extraterrestre. Bueno, pero defíneme cómo tendría que ser la tecnología extraterrestre, como una llave USB, como un circuito impreso. No, es que no tiene nada que ver. Que les pregunten la tecnología de lo que cayó en el desierto de Nuevo México, o que hacía una división científico-militar en Egipto bajo un nombre en clave del proyecto ISIS, que encontraron, a quién se llevaron. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está? Claro, ¿dónde está la documentación que se llevaron de Nikola Tesla? Nadie sabe dónde está. ¿Dónde están los efectos secundarios de la vacuna? ¿Dónde están? Está todo así. Y Nikola Tesla, Ferran, tú lo sabes igual de bien que yo, que él se hartó de decirlo hasta la saciedad, que él no había inventado absolutamente nada, que él se iba a dormir y había unos señores extraterrestres que se colaban en su mente, le infundían los planos, porque él jamás hizo un solo esbozo de nada, hizo planos definitivos, le infundían los planos, él se levantaba por la mañana y lo único que hacía era vaciar esa memoria que le habían trasladado esos seres. Nikola Tesla se hartó de repetir esto y nadie le hizo caso, nadie le creyó. Bueno, en un informe del FBI, cuando requisaron todo y estaba bastante bien detallado, eh, allí pone que este hombre, Nikola Tesla, procedía de Venus. No lo has escrito tú, no lo he escrito yo. Lo ha escrito un organismo que nos infunde el máximo respeto en el campo de la investigación. No, por lo tanto, hay cuestiones que dices, ostras, y esto a santo de que viene, ¿no? Pues hombre, si está escrito es porque esta información la desconocía, ¿no? Pero luego hay informaciones, Ferran,
que en el mundo de la ufología nos hacen mucho daño, como un tal Russ Kellett, que afirma hace poco, ha afirmado que en 1999, bueno, recomiendo a todo el mundo que se lo mire, porque el periplo de este señor, según él en esas abducciones, completamente alucinante. A mí me parece un fake total y absoluto. Pero dice este señor que además, en ese momento en que fue abducido en 1999, llegó a conocer a Robbie Williams en persona. O sea que, claro, yo hay cosas, Ferran, que dices, ostras. Bueno, siempre hay que descartar personas que tienen afán de protagonismo o alguna patología. Hay gente que dice que es abducida continuamente y sabemos que no es verdad. O, como en los programas que éramos jovencitos de los años 70, principios de los 80, cuando se tocaba el tema extraterrestre, porque había mucha actividad en los debates, siempre había alguien que parecía como contratado para desacreditar todo lo que estaban argumentando personas con, pues para mí, el máximo respeto y confianza. Aquí has dado un dato clave, Ferran. Pero déjame que antes de decirte este dato, te diga una cosa que también nos hace daño, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora se ha visto muchos vídeos de que un ovni sobre México, no, eso es totalmente falso. Robert Speta, que es un meteorólogo, ha explicado que eso simplemente es unas señales que crean esos radares, que son de unas circunferencias perfectas, para comprobar el radio de acción de los mismos. Por lo tanto, que de señales de vida extraterrestre, nada, o sea, tienen totalmente explicación. Es decir, muchas veces lo que hay que dejar es que cuando ha sucedido un fenómeno ovni, dejar que se repose, ¿no? Como la paella. Cuando tú acabas una paella la tienes que dejar reposar 5 minutos. Pues, oye, cuando ha pasado un fenómeno ovni, déjalo que repose. Ya veremos quién salta y da más información sobre toda esta cuestión y a ver si realmente es información contrastable. Artur, comentabas antes de una doctora, aparte astronauta, o sea que son mentes privilegiadas, entrenadas a nivel emocional, a nivel orgánico, a nivel mental para resolver situaciones de máximo estrés y críticas ahí arriba en las, bueno, en los experimentos científicos que llevan con los satélites, como es la doctora Helen Sharman. ¿Qué dijo exactamente para que quede claro esta persona de máximas credenciales que fue la primera astronauta británica en explorar el espacio? Sus palabras, Ferran, a mí me parecen fantásticas. Unas palabras muy inteligentes. Volvemos a decir, ella estaba siendo entrevistada y ella le pregunta a la entrevistadora, le dice, oiga usted, ¿son los seres extraterrestres como usted y como yo? ¿Seres de carbono y nitrógeno? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cómo tenía que ser un ser extraterrestre? ¿Es que no? Pues entonces, partiendo de esa premisa, seguramente los seres extraterrestres estén aquí y nosotros no los podamos ver. Nosotros, Ferran, hemos dicho muchas veces en estos programas que hay seres que pueden tener capacidades de mimetización, de integrarse con otras formas de la naturaleza, de adoptar esas mismas formas de la naturaleza. De hecho, ya hay especies que lo hacen, ya hay insectos que se mimetizan con su entorno, con lo cual, ¿cómo tendría que ser un extraterrestre? ¿Cómo tendría que ser la tecnología extraterrestre? Pues no lo sabemos, Ferran. Pero recuerdo aquellas láminas, ¿no?, que aquellos militares recabaron cuando el famoso incidente de Roswell, las láminas que no podían cortar, de una textura rarísima, que volvían a su forma original, que varios militares las vieron. Hombre, yo tengo muy, muy claro que hay seres extraterrestres y que nos han visitado. Luego tenemos los famosos casos donde muchos militares han disparado contra seres que no sabían lo que eran, seres de más de 2 metros de altura, de color gris, muy delgados, y que han disparado. Y curiosamente, cuando alguno de estos militares, recuerdas muy bien el caso que estoy hablando, Ferran, sale a la palestra y dice que él ha perdido incluso dedos de la mano, que él ha disparado contra esos seres de color gris, extrañísimos, largos, muy altos, con cabezas abombadas, cuando este señor sale a la palestra, muere de forma repentina, ¿no? O sea, es como el general, que investigó los asuntos, el fenómeno de Colares,
murió en extrañas circunstancias al cabo de los años. Y parece ser que cuando él murió, había muchos de sus familiares que habían dicho que este señor lo que quería hacer es vaciar todo lo que llevaba adentro, vaciar todo lo que había podido investigar en esos ovnis, en esas los chupa chupa de Colares de Brasil, que se le llegaron a llamar, porque realmente es que chupaban la sangre de todo el cuerpo de las víctimas y no dejaban ni una gota en el suelo. Nos quedan 2 minutos de programa. Cuando hablabas de este hombre que, bueno, pues que hubo realmente tunelando unos túneles, que ya me dirás tú, qué raro que estés trabajando en una tunelación, por ejemplo, imagínate que estás tunelando aquí, pero que tengas 2 unidades de élite de boinas negras y boinas verdes custodiando la tunelación. Algo debían saber, algo debían sospechar. Y no vamos a decir el nombre de este geólogo e ingeniero estructural en el cual se vio involucrado en este incidente, pero sí voy a dar sus iniciales porque todo lo que envuelve a él parece tocado de un más extraño silencio, pero estamos hablando de P.S. P.S. Este geólogo que hizo 2 o 3 conferencias, como muy bien Artur tú apuntabas, y murió de algo le inyectaron en el cuello, porque estaba diciendo algo realmente escalofriante. No, y tanto. Él estaba diciendo ni más ni menos que ahí le habían aparecido unos seres y que los habían atacado, o sea, en esos túneles. Tenemos que decir, Ferran. El ataque, incluso, él relataba que salvó su vida gracias a un boina negra que lo empujó a la canasta del ascensor y por eso pudo escaparse, pero no obstante, uno de ellos les lanzó como una especie de rayo plasmático que, creo que 2 o 3 dedos de su mano se fundieron como si fuera plástico y sufrió graves quemaduras en el pecho. Tenemos que decir también que en Suffolk unos militares sufrieron unos cánceres muy importantes después de haber avistado o tener un encontronazo con una nave espacial, con un objeto volador no identificado. O sea que, y este señor murió luego al cabo de este militar que tú estás diciendo ahora, murió en extrañas circunstancias. De hecho, en fin, es que cuando suceden eventos así, Ferran, y los gobiernos intentan taparlos, cuando de alguna forma se califica de top secret algunos informes, es por algún motivo y hay algún tipo de preocupación. Por lo tanto, ya te digo, yo personalmente solo he visto 2 veces un objeto volador no identificado y estoy plenamente convencido de que existen, estoy plenamente convencido de que hay vida más allá de la Tierra, plenamente convencido. Y bueno, y de hecho, si uno observa al Hubble, las maravillosas imágenes que nos ha ido entregando a lo largo de estos años, pues verá que el espacio es infinito, no tiene fin. A ver si este 2021, que ya aquí casi nos acaricia y que contemplamos la puerta cómo se va abriendo poco a poco, pero con mucha expectativa, nos supera en todo a este 2020 y tenemos ya pues la revelación, la desclasificación de todo esto que grandes profesionales como esta astronauta decía que están entre nosotros. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, Ferran, pero yo creo que sí, que efectivamente están entre nosotros y bueno, y como tú decías, ¿no? Hay una gran cultura en la ufología y una gran cantidad de seres que se han avistado y yo siempre digo que yo no soy nadie para contradecir a esas personas que saben lo que han visto y de hecho hay un libro que se llama I Know What I See, sé lo que vi y por lo tanto no somos nosotros quien vamos a decirle a estos señores que estas experiencias, en mayor parte de ellas son traumáticas y dejan una mella bastante negativa. No vamos a ser nosotros quien vamos a decir a estos señores que no vieron lo que vieron. Por lo tanto, si vieron lo que vieron y lo dijeron, al contrario, es que son muy valientes, porque para admitir y decir que has visto una cosa así, hay que ser bastante valiente. Artur,
en un programa en el cual participaba nuestro amigo JL de mundodesconocido.es, se planteaba la posibilidad, en 15 segundos, de que todo esto que está sucediendo es un preámbulo para algo, un agente invisible, porque no lo vemos, el innombrable bicho, pero que la segunda historia que vendrá serán visibles. ¿Aún compartes esta opinión? Yo no la comparto esta opinión, porque yo creo que el virus tiene una explicación muy terrenal, y es que se les ha escapado de algún laboratorio. Ni más ni menos. Artur Oms, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Y como siempre, amigos y amigas, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.